el hijab que existe en Irán, yo creo que es lo más leve que existe en mundos musulmanes. ¿Cómo le hacen para ligar si no pueden ver mujeres, pues, básicamente? O sea, por el tema del hijab, me imagino que, Sí, que bueno. dice eso. Bueno, primero que nada, el hijab que existe en Irán, yo creo que es lo más leve que existe en mundos musulmanes. ¿Sí? Okay. Si ven, hay ahora varios youtubers que hacen walking tours caminando en la calle de Teherán, de varias ciudades, que ahí pueden ver cómo andan las mujeres. No tapan las caras y así, no están así. Hay varias formas. Si no existen bares, pero, por ejemplo, hay temas de reuniones entre amigos, hay en trabajo, se pueden conocer la gente, en coffee shops es muy un tema que la gente, los jóvenes les gusta ir a coffee shops, sentar juntos y pasar tiempo. Coffee shops son cafés. Sí, cafés, pero en un ambiente muy bonitos, por ejemplo, sí. Familias más tradicionales, nomás la mamá del muchacho lo ve a la muchacha y dice, oye, te encontré una esposa muy bonita. Pero sí, los jóvenes ahora más entre públicos, en calles, en trabajos, entre amigos. Órale. Sí. Pero bares como aquí ya no existen. ¿Las mujeres iraníes pueden ser militares? Sí, existen, pero como por ejemplo estar en acciones, no creo. Pero sí existen las mujeres militares. Mira, una cosa que me gustaría mencionar aquí es, por ejemplo, que las mujeres iraníes participan en muchas partes de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, 70% de estudiantes de la universidad son las mujeres. Okay. Las mujeres trabajan, como las mujeres de aquí, asocian en los, ¿cómo se dice? En economía, hay muchas ingenieras, muchos abogadas, médicos y todo. Las mujeres de Irán son bastante participantes en la sociedad. Sí, no están muy alejados de la sociedad. Y sí, del militares también existen, pero te digo, en acciones no creo. No creo. Hasta yo conozco. Ok, y eso del papel, digamos, activo de las mujeres, a pesar, claro, ¿no? El estereotipo es otro, ¿no? Como que recibimos aquí en otros países. ¿Crees que esto se debe a la herencia de Irán antes de la revolución de Irán, que fue en 1979? 79, no está muy... Sí, hace 45, 6 años. Sí. Sí, las mujeres son muy luchadoras. Claro. Sí, las mujeres iraníes son... Y hay, por ejemplo... A pesar que hay machismo, a pesar de esto, pero hay muchas jefas de familia que son las mujeres. Matriarcal. Sí, hay. A las que luego mandan. Sí. ¿Cómo ves, por ejemplo, Irán respecto al futuro? ¿Cómo crees que en algún momento va a haber un cambio? ¿Va a seguir así la cosa como está hoy en día los próximos 20, 30 años? ¿O dices que pues no me atrevo a adivinar, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento? Puede pasar, pero te digo una cosa, Irán siempre, por su ubicación, siempre había un país importante geográficamente para el mundo. Antes, el tiempo antiguo que estaba en ruta del seda, que conectaba de la Europa hasta el China, era geográficamente importante, y ahora por supuesto por recursos naturales, petróleo, gas y eso que existe. Entonces, eso quiero decirte que existen muchas influencias de otros países. Claro, imperialismo. Sí. Entonces, no es tan fácil adivinar, porque grandes poderes en el mundo tienen influencias. Claro. Entonces,
No sabe. Es muy difícil. Sí, claro. es muy difícil entender, saber eso o adivinar eso. Pero está cañón, ¿no? De pensar sobre eso, o sea, más de la herencia cultural que tiene Irán, de justamente como tú dices, como esa posición estratégica que está ahí, que entre dos mundos básicamente. Hay muchos casi entre intereses. tres, ¿no? Porque ahí está África, pues ni está tan lejos, ¿no? Está el otro lado de la península de Arabia, básicamente. Y está ahí y hay pasajes de mar, ruta de la seda, como dijiste antes. Sí, ese Hormuz que, ese, ¿cómo se dice? Ese en el Golfo Pérsico, Ajá. que Ajá, ¿estrito? sí, como el, sí. ¿Cómo no se sé dice? tampoco en No español. Sí. Sí, eso. Sí, entonces sí, juegan muchos poderes grandes. Aquí a un lado Estados Unidos que ya se mete en todo. No, sí, los gringos se meten en todo. Sí. Bueno, en mi país también. Algunos dicen que está bien, otros que dicen que está mal, pero eso ya es tema para otro podcast, creo. ¿Qué dirías que es un estereotipo que muchos en el mundo tienen sobre Irán que no es cierto? Uno, por ejemplo, que las mujeres ya no manejan, las mujeres ya están todo aislados en la casa, están haciendo... Eso no existe porque sí hay muchas mujeres que están en poderes. Claro. Sí, sí. Unos de esto, otros sobre hijab, que piensan que las mujeres ahí se usan burkas. No. Ajá. No es cierto. Okay. Sí. Sí, básicamente es porque se escucha que es un país musulmán y eso. ¿Cómo te ha cambiado México en los 6 años, casi 7 que llevas acá? ¿Cómo has descubierto de repente que como lados mexicanos de ti que antes no tenías? Claro, sí, muchísimo. Primero que nada, como te dije, a tomar las cosas no tan serias. Sí. Sea menos drama. Relájate, sí, no pasa nada. Uno de eso, paciencia. Me subió mucho la paciencia. Sí, aprendí aquí a ser más paciente y... ¿Tu esposo te lo enseñó o en general la vida? En general, creo que en general la vida. Y la alegría que tiene la gente. Me gusta muchísimo. Sí, en Irán también hay alegrías, la gente, pero no tanto como aquí. Allá hay muchísimas más. Sí, México, por ejemplo, la gente dice que hay problemas, allá más 10. Todavía más. Sí, todavía más. Entonces, sí, la alegría de la gente, esas cosas yo creo que sí, en mi personalidad sí me ayudó mucho para crecer como persona. Claro. Descubrir como persona. ¿Qué planes tienes en México para el futuro? A mi esposo y a mí nos gusta mucho aventura. Los dos ya somos muy aventureros. Sí, nos gustaría. Aquí ya tenemos nuestro hogar, nuestra base y para los dos aquí es como casa. Pero también podría ser, hay probabilidades que podríamos encontrar o experimentar otros lugares también en México, en el mundo quizás. Pero sí, hasta ahorita ya quedar en México, disfrutar la vida con la gente y más aprender diarios, porque cada día se puede aprender. Sí, se puede aprender más cosas. Sí, yo ahora que dijiste antes eso de la paciencia, yo me hice muy paciente aquí. Sí. Nosotros los alemanes no somos pacientes. Sí. Incluso tenemos dicho de zack, zack, zack. Es como de rápido, ¿no? Es difícil de traducir, o sea, zack es como un dicho, pues, ¿no? Pero de tac, 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 rápido, vámonos. Sí. Aquí mi esposa siempre me dice, la paciencia es una virtud. ¿Has escuchado eso? Sí. No, es muy... otra cosa que aprendí sobre de los mexicanos es inventar soluciones en momentos difíciles. Eso también es muy bueno de los mexicanos, la verdad, ya saben. Solucionar cosas en el momento, ya. Exacto. Yo sí siempre digo,
O sea, por ejemplo, de los alemanes nosotros somos muy de planear, ¿no? Ándale. De muy mucho y a veces es bueno, pero a veces ya también tienes que pasar a la acción y hacer y improvisar y ya verás si funciona o no funciona, ¿no? Y por eso yo siempre digo, hay que combinar como esos dos mundos, ¿no? Como Exacto. Porque tú no tienes control en todo lo que está pasando. Hay cosas que están fuera de tu control. Lo que puedes controlar, pues ya planeas. Claro. Pero si sale de tu mano, pues... Sí, pues, pregunta aquí Silvia, ¿cómo son las fiestas en Irán? Depende de dónde. Claro. Ciudad grande, chiquito, familia religiosa. Digamos en Teherán, ¿conoces más o menos gente de nuestra edad? Yo vi este documental, voy a buscar el nombre. Sí. Me voló mucho la cabeza, que fue muy bonito. Fueron esos couchsurfers en Irán y ya como grabaron todo lo que no pasaba en las calles, pero ya luego como sí, en los jardines, en los depas, etcétera, ¿no? Y se vio un Irán como nunca se había visto como en televisión. Sí, así. ¿Sí? Así vas. Exactamente lo que escribiste. Sí. O sea, entonces sí también ¿se puede conseguir vino o alcohol en Irán? ¿Conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, no? Sí. Sí, claro. No, porque justamente eso también en ese documental lo tematizaba mucho, porque los chicos de dónde eran, era un alemán, un inglés y creo que una italiana, algo así. Ajá. Y fue fascinante, la verdad. Sí. También ver como la hospitalidad, ¿no? De muchos contrastes. Claro. ¿Tienes tú algún proyecto? Bueno, tienes un canal en YouTube, ¿no? Sí. ¿De qué hablas en tu canal? Bueno, al principio empecé mi canal de YouTube para... hablaba en persa y le decía sobre México. Ah, ok. ¿Tú empezaste en persa? En persa, okay. Sí. Pero la cosa es que la plataforma YouTube todavía no está tan famosa y no se usa tanto en Irán. Okay. Lo más que se usa es Instagram. Ok. Entonces vi después de un tiempo que quizás sería mejor que cambio el idioma, aunque me costaba, porque decía, no estoy perfecta, no puedo hablar muy bien español. Y después ya cambié a español. Y ahora hablo sobre la vida de una iraní en México. Muy bien. Sí, eso es cultural, diferencias culturales, mis experiencias, mis viajes. María, tu nombre es muy común. Muy común, sí, es como María. Ajá. Sí, okay. es Mariam, sí, Bueno. viene del María. ¿Qué fue lo más bonito que ganaste aquí, digamos, en México, viviendo acá? Amor de mi vida. Oh, wow. Pues la verdad que era importante tener alguien que te soporta, Claro. te apoya, que estar en un país tan lejos de tu casa, de tu familia, de tus amigos, para que puedas sentir que es tu casa. Sí. Es súper importante. Y la confianza que mi primer día mi papá me preguntó, oye, ¿te confías en él? Ajá. Y pues funcionó y muy bien. La verdad que sí. Si dijiste, bueno, aquí también en el podcast te mando, ¿cómo se llama tu esposo? Felipe. Felipe, te mando sí, muchos saludos porque María me dijo que vía mi programa ya desde hace rato. Felipe, chido, rifado. Y a ver cuando nos das un rol por Ensenada. Me encanta. ¿Hay ballenas pasan por allá? En ballena en Ensenada no, hay viñedos. Viñedos, no ballenas. Las ballenas están un poquito más abajo no sé, un poquito más al sur, pues. En el sur de Baja California Norte. Sí. Bueno, si no, también viñedos, no. Viñedos, sí. Sí, ahí hay muchos viñedos. Chido, muchas gracias, María. Oye, por caerla aquí al podcast a Choque Cultural. Saludos a todos. Gracias por estar aquí y gracias a ti para tener ese espacio, darme ese espacio para hablar y cotorrear. Cuando quieras. A ver, igual la última pregunta aquí, ahora ya vamos con las preguntas chistosas. Si bailas cumbia o banda con tu marido. No sé tanto bailar eso. Yo tampoco, es difícil. No, sí, aceptan salsa un poco, pero no, cumbia, no, eso no sé tanto.
ser que sea su culpa en este caso. Porque no te enseña. Mi esposa una vez me enseñó una madre como quebradita de tu. ¿Conoces esa? Pero es que ya luego nosotros los alemanes somos troncos. Ok. O sea, somos muy Ah. así, ¿no? Como no nos sabemos mover muy bien. Mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas. Y Uno Culturas, cheque en la descripción y en el título deje el canal de Mariam para que se suscriban. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariam. No, gracias a ti. Muchas gracias por ese espacio que me diste. Hombre. Ve aquí la historia de Gökhan, un turco en México que se casó con una mexicana que también viene de una cultura muy diferente a la mexicana. Checa su historia y sus choques culturales acá.